Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo una nueva aventura de cómo sobrevivir 100 días en Minecraft siendo un slime. Espero les guste, así que no se olviden de comentar, suscribirse y dejar su like. No cuesta nada unirse a la familia de los Waffles, así que comencemos. El primer día me fui a talar lo que serían los árboles para así comenzar esta aventura. Después de eso también me iría a conseguir lo que sería la roca para crear las herramientas principales y también un horno. Aquí me crearía lo que serían las primeras herramientas de roca. Aquí me encontraría lo que sería una lava muy importante para ir al Nether. Aquí también, después de haber caminado mucho, me encontraría lo que sería una aldea, donde podría encontrar lo que sería comida para hacerme pan y otras cosas más. Después de eso me iría a explorar lo que serían los tesoros que ocultan estas aldeas para ver si conseguía algo bueno. También me iría a minar lo que sería carbón. En el día 2 me iría a minar lo que sería el hierro. También me iría a conseguir otros materiales que me sirvieran para esta aventura. En el día 3 también me crearía lo que sería un horno para así cocinar todo el hierro que había conseguido. Después de eso ya me crearía lo que sería mi primera armadura de hierro para comenzar esta aventura. Después de eso también me crearía lo que sería el yunque, ya que es una de las partes más importantes. Aquí me crearía lo que sería una mesa de flechero para convertir un aldeano y así conseguir esmeraldas por palos. Aquí me pondría a farmear lo que sería mucha madera para así conseguir palos y cambiarlo por esmeraldas. Finalmente en el día 4 estaría cambiando los palos por esmeraldas. Después de eso también me crearía lo que sería una afiladora para así conseguir una buena espada para esta aventura. Después de intentar al final me sale una buena espada muy importante para esta aventura. Después de eso también me iría a farmear lo que sería mucha más madera para intercambiarla por esmeraldas y así comprar otra espada y fusionarla y tener una mejor espada. En el día 5 ya estaría cambiando los palos por las esmeraldas. Después de eso ya me estaría consiguiendo lo que sería la segunda espada para fusionarla en una mejor espada. Después de eso me pondría a crear lo que sería el portal al Nether para ir a conseguir las varas de Blaze y tesoros. Una vez listo nos fuimos para el Nether. Aquí me daría cuenta que no estaba grabando la parte cuando llegué al Nether. Lo que pasa es que apenas entré al Nether aparecí justo en la fortaleza del Fortress. Aquí encontraría lo que sería el spawn de los Blaze y me pondría a matarlos. En el día 6 me conseguiría lo que sería estos cofres y también me conseguiría más adelante una verruga abisal. Aquí llegaría al bioma de los Enderman, donde conseguiría muchas Enderpearl del día 6 al 7. En el día 8 ya estaría organizando todas las cosas que conseguía en el Nether. Aquí me crearía lo que sería un soporte de pociones para convertir un aldeano en clérigo y conseguir mucho redstone. Después de eso me dirigía a buscar una buena cueva para conseguir mucho oro, diamante y demás. Aquí me pondría a investigar lo que sería esta cueva, ya que tenía rieles y otras cosas más, así que a farmear. Así que desde el día 8 hasta el día 14 estaría farmeando esta mina para conseguir diamante, oro y muchas cosas más. En el día 15 ya estaría organizando todo lo que conseguí de la mina. La verdad me llegó una sorpresa, mucho diamante y muchas cosas más. Aquí me pondría a crear lo que sería un pico de diamante para así conseguir mucha obsidiana. Después de eso también me iría a conseguir lo que sería el cuero de las vacas y también mucha caña de azúcar. Llegado la noche también me pondría a farmear lo que sería arañas y creeper, ya que necesitaba pólvora y ojo de araña. En el día 16 ya estaría dejando todo lo que conseguí ese mismo día. Después de eso me crearía lo que sería el libro para así poder crear lo que sería mi mesa de encantamiento y así hacerme un poco más fuerte, ya que el pobre slime tiene poca vida. Después de eso también me crearía otras cosas más como el ojo fermentado y una mesa para un aldeano. En el día 17 me fui a farmear lo que sería arena para así crear vidrio. Después de haber creado vidrio también me creé lo que sería los frascos de cristal para mis pociones. Finalmente terminaría creando lo que sería la poción de debilidad. Después de eso crearía todo lo del zombificador. En el día 18 me pondría a crear lo que sería el zombificador para tener esmeralda infinitas, pero no lo mostraré todo. Después encerraría lo que sería el zombie en el zombificador. En la noche del día 18 debería traer lo que sería un zombie a la trampa. En el día 19 me pondría a inventar lo que sería un circuito con los rieles para poder llevar el aldeano hasta arriba. Después de intentar pude meter el aldeano en el carrito.
Finalmente en el día 20 me pondría a destruir todo mi circuito ya que no lo necesitaba más. En el día 21 me pondría a buscar lo que sería la caña de azúcar y muchas cosas más. Aquí llegaría a un pantano donde había mucha caña de azúcar, así que aproveché a cogerla toda. En el día 22 ya estaría mejorando lo que sería el aldeano. Después de eso me puse a convertir lo que sería el aldeano en zombie para luego curarlo y que me mermen los precios. Aquí después de convertir el aldeano en zombie es hora de curarlo. Después de curar el aldeano él bajaría los precios, pero no es lo único, necesito convertirlo una vez más. Aquí me crearía lo que sería una pechera de diamante para aguantar mucho más. Aquí colocaría lo que sería la mesa de encantamientos para subirla hasta nivel 30. En el día 23 estaría encantando lo que sería un pico de diamante con fortuna 3, pero me salió con más encantamiento. Luego de eso me iría a farmear lo que sería mucho cuarzo para por fin crear lo que sería mi casa. Así que desde el día 23 hasta el día 32 estaría farmeando mucho cuarzo y encontrándome muchas cosas más. En el día 33 encontraría lo que sería una fortaleza piglin, así que me dirigí a robarme todos sus tesoros sin que me maten. Aquí estarían problemas ya que los piglins se habían enojado ya que les comencé a robar oro y otras cosas más. En el día 34 ya estaría guardando todo lo que había conseguido para comenzar a construir mi casa. Aquí encantaría lo que sería un hacha de diamante con eficiencia 4. En el día 35 me pondría a farmear mucha madera para mi casa, pero quería la madera oscura. En el día 36 ya estaría limpiando lo que sería la zona de mi casa. Después de eso me pondría a construir lo que sería mi casa de cuarzo, bien bonita y bien guapa. Así que desde el día 36 al día 45 estaría ocupado en mi casa, así que disfruten de esta rapidez. Después de eso me pondría a crear la zona donde pondría el portal del Nether bien decorado y bien bonito. Después de eso cambiaría todas las paredes por piedra cocinada para así darle un toque bien guapo. Del día 45 al 47 estaría farmeando materiales para la decoración. Del día 48 al día 49 estaría decorando todo el portal del Nether. Después de eso también me puse a organizar todo el día los cofres. Y bueno, con esto termino la primera parte siendo un slime. Espero les guste, no se olviden de suscribirse, dejar su like y comentario y decirme qué más reto quieren que yo haga o qué otro video quieren que les traiga. Así que me despido, les mando un abrazo gatuno y cuídense. Miau.